hemos estado viendo. Hacer un poquito lo que hemos visto. Habíamos visto espejos, habíamos visto lentes, a ver la última lente que vimos. Lente convergente. Una lente convergente, hay que traer una que casualmente se me ha roto, o me la ha roto. Pero funciona lo mismo. Fíjense, esta lente, ya que se rompió todo esto, fíjense, esta es la lente, fíjense que se rompe un costado, tiene aumento, ¿sí? Tiene aumento, y fíjense que esta parte es más gruesa que esta que está acá. ¿Sí? Entonces, esta parte es más fina y esta parte es más gruesa, ¿sí? Es esférica. ¿Sí? Entonces estábamos viendo este tipo de lentes. Fíjense, no sé si les habré mostrado yo. A ver, vamos a... vamos a ver, fíjense, yo recién les había mostrado esta lente, ¿sí? Esta, fíjense, tengo otra acá, fíjense, esta lupa acá, ¿sí? Cómo se ve atrás, ¿sí? Lo ven que se ve más grande. Fíjense, fíjense una cosa, ¿qué notan ahí? No lo había Se podido ve hacer. dado vuelta. ¿Eh? Se ve dado vuelta. Se había dado vuelta, está invertido. Bueno, menos mal que lo hice esto. Ahora quería ver yo demostrarle que se veía invertido, fíjense. Si yo lo acerco, se va a ver derecho. ¿No? Entonces, bueno, menos mal que lo puedo mostrar esto. Fíjense acá, ¿qué es esto que está acá? A ver, ¿alguien sabe? ¿Qué es esto que está acá? Una El alarma. sensor, una Un alarma. sensor, profe. Sí, un detector, en realidad se llama detector de movimiento, ¿sí? O un sensor infrarrojo. Pero en realidad, el sensor infrarrojo, yo lo desarmo, ¿sí? El circuito electrónico, este es el sensor infrarrojo, ¿sí? Los cuerpos emiten radiación infrarroja y yo con esto lo detecto, ¿sí? Con esto lo detecto. Pero acá tengo una serie de, si ustedes alcanzan a ver, tengo una serie de lentes, ¿sí? A ver, fíjense ahí, a ver si se puede ver ahí. Tengo una serie de lentes, son todas lentecitas, cada uno de estos cuadraditos, ¿sí? Es una lente, que todos se van a dirigir hacia este sensor que está acá. Entonces, cuando uno se mueve, lo va a detectar y se va a dirigir ahí. Entonces, cuando voy a ver, no va a ser en forma continua que lo va a ir detectando, sino que va a haber momentos que una lente la va a captar más que otra lente, entonces va a producir una diferencia de temperatura y eso va a ser lo que va a detectar el movimiento. Esto se llaman lentes de Fresnel, ¿sí? Son varias lentes juntas. ¿Sí? Por ahí eso no lo estudiamos, pero una nota de color como para saber que existen. Entonces, si ustedes ven alguna vez la lente de Fresnel, sería esto, lo pueden encontrar en otros lugares. Bueno, vamos a continuar con esto que habíamos estado viendo la clase pasada. Vamos a repetir. Quiero hacer más ganas.
1K17. Bien. Entonces hemos visto la primera vez espejo, después vimos lentes. Ahora vamos a terminar de ver estas lentes. Y después vamos a seguir con lente convergente. Vimos acá este de 30. Vimos el gráfico. Bueno, entonces ahora nos va a quedar para P igual a 10 y para P igual a 5. Tengo que acordar cuáles eran los datos. Creo que tenía una foto acá, a ver. Bueno, entonces teníamos, vamos a repetir de vuelta, el punto B, vamos a ver ahora. Bueno, la máquina está como yo, más o menos. Bueno, entonces repetimos. Se sale esto. Teníamos una lente convergente. Entonces, el punto B. Lente convergente, el foco era igual a 10. Y teníamos que H era igual a 1 centímetro. Y P en este caso va a ser igual a 10 centímetros. P igual a 10 centímetros. ¿Qué pasó? Ahí está, vuelta. Era centímetro, era un centímetro este. H era 1 centímetro, profe. Y me quedaba, ¿qué otro dato me quedaba? P igual a 10 centímetros. P. 10. Ahí está. Discúlpeme, hoy ando. Estoy enfermo, así que. Qué bárbaro. Pero bueno, hay que continuar porque si no, se nos va el año. Bueno, entonces hacemos 1, vamos a recordar, 1 sobre P más 1 sobre Q era igual a 1 sobre F. Por lo tanto, teníamos que calcular 1 sobre Q es igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Entonces, me daba 1 sobre 10 centímetros menos 1 sobre 10 centímetros es igual a 0. Por lo tanto, Q era igual a infinito. Quiere decir que no se va a cortar nunca.
Es lunes, se entiende, dice, sí, es lunes. Para cómo, me quería ir de viaje y no conseguí ningún alojamiento. Quería irme hasta la Ampalla y el Valle de la Luz. Bueno, menos mal que no conseguí alojamiento porque ayer casi ayer estuve muy mal. Se les pasó, bueno, hay que viajar aunque sea en lo que sea, ¿sí? No sé, hasta en bicicleta hay que viajar. Bueno, ¿qué significa esto? Acá me estaban diciendo, claro, que se corta en el infinito, o sea, no se corta nunca esto. Por lo tanto, la imagen se formaría en el infinito. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, vamos con él. Entonces, podríamos poner acá, vamos a aclarar esto. En el infinito. Entonces no se va a formar ninguna imagen en la práctica. Bueno, y me fui el sábado, pero me hice cualquier cantidad de kilómetros, fui a los túneles, ¿dónde era? Allá en el límite con el río. Así que muy lindo. 10 centímetros, H era igual a 1 centímetro, y habíamos dicho P 5 centímetros. Bueno, vamos a ver, ya estamos. Profe, Sí, ¿qué dije yo? pero no había que calcular, bueno, la distancia de la imagen que ya lo calculamos, el aumento lateral, la altura de la imagen y la naturaleza ¿En de el cada C? uno en el Sí, B. en el B. Bueno, lo que pasa es que como no se me va a cortar nada, no se me va a formar ninguna imagen, Ah, ¿sí? ¿Dónde va a estar Q? En el infinito. ¿Cuál va a ser la altura y el aumento? Y no se va a cortar nunca. ya. No se me Bueno, forma la gracias. imagen. ¿Sí? No se forma la imagen. A ver, vamos a recordar, vamos a recordar esto. Esto por ahí eh, tenemos que volverlo a rever de vuelta. Presentación de diapositiva. Tenemos que volverlo a releer a esto para poder acordarnos, ¿sí? Porque esto es medio... Tenemos muchas cosas. Después después le van a agarrar la mano a esto y van a ver que es bastante... Estamos... Bueno, a ver si está... Bueno, es parecida a esta, ¿sí? Fíjense que se me va a formar acá, los rayos notables se me van a cortar en el infinito, ¿sí? No tengo acá ninguna imagen de esta, pero se me va a cortar en el infinito, ¿sí? A ver si teníamos otra imagen de esta. La verdad que son tantas imágenes que... No, se corta en el infinito, ¿sí? No tenemos otra imagen. Pero fíjense que son parecidos a los espejos. Vamos de nuevo a... bueno, entonces volvemos a repetir las mismas fórmulas, ¿sí? Acuérdense que la ecuación de los espejos y la ecuación de las lentes son iguales, ¿sí? Entonces, vamos a poner directamente 1 sobre Q, que es la distancia donde se va a encontrar la imagen, va a ser igual a 1 sobre P, más, perdón, 1 sobre F,
menos 1 sobre P. Entonces, vamos a hacer 1 dividido 10 centímetros menos 1 dividido 5 centímetros. Y fíjense que este valor, 1 sobre 5, es mayor que 1 sobre 10. Entonces, ¿cómo va a quedar? 1 sobre Q va a ser igual a... Vamos a utilizar el calculador de acá. 1 dividido 10 menos 1 dividido 5. Bueno, esto me da, vamos a ver cómo hacer. Me da menos, estoy usando la calculadora de la celular, menos 1 sobre 5. Por lo tanto, Q va a ser igual a menos 5. Bueno, entonces, ¿qué me dice acá? A ver. Acá me está diciendo que la imagen va a ser virtual. ¿Por qué? Porque es negativo este valor. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver, tenemos que calcular el aumento lateral. M. M va a ser igual a menos Q sobre P. Esto va a ser igual a menos, le vamos a poner el menos 5 centímetros, dividido P, que es 10 centímetros. Fíjense que se me van acá centímetro con centímetro, y el negativo con el menos, y me va a quedar 0,5. ¿Está bien ahí? Bueno. Entonces, vamos a ver que H', para que piense esto, H' era igual, uy, esto también me remata. H' era igual a M multiplicado por H. Si M es igual a 0,5 multiplicado por 1 centímetro, me va a dar, vamos a poner acá, H' va a ser igual a 0,5 centímetros. Y este es M, vamos a borrar acá, le vamos a poner M es igual a 0,5. Y ahí ya tenemos resuelto el problema. Ahí tenemos resuelto el problema. Ahora lo que tenemos que hacer es ver la parte gráfica, ¿sí? Vamos a graficar. Una hoja más a esto, así no se nos... Profe, una pregunta. Sí, ¿Ya hay fecha para el parcial? no, bueno, vamos a tomar después de la primera semana de junio. ¿Sí? Ya me voy a fijar bien qué día lo podemos tomar y lo tomamos por ahí. Dale, gracias, profe. Ya lo vamos a fijar. La verdad que esto está cambiando por ahí día a día, todo esto, sí, así que ya vamos a ver qué día lo tomamos. Va a ser presencial, así que
va a ser ahí en la facultad, o sea, váyanse haciéndose la idea que es en la facultad. Y nos quedan, a ver, vamos a ver, abril, este año, bueno, quedarán 6 semanas, 6 clases más o menos. Bueno, entonces ahora vamos a graficar el último que tenemos acá. Decimos que tenemos, sí, una banda todavía falta. Profe, Sí, ¿me lo puede volver a explicar al C, por favor? sí. O sea, ahí La fórmula era 1 sobre Q va a ser igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. ¿Cuánto vale el foco? 10 centímetros. ¿Cuánto vale P? 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a dar acá? Como este número es mayor que este, me va a dar negativo. ¿Sí? Fíjense, este Q que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, y este 5 que está dividiendo pasa multiplicando. Me queda Q va a ser igual a menos 5 centímetros. Profe, ¿Sí? ¿Eh? igual ahí, profe, ¿por qué le dio Claro. menos 1,5? Porque, o sea, Eso. como lo veo yo haría menos Menos 2,10 uno. al 1,5, ¿no? Y me quedaría menos un décimo. ¿A cuál? Claro, Claro, en la cosa de espejos, 1,10, 1 sobre 10 menos 1 sobre 5 al 5 lo pasaría a denominador común, ¿no? Lo pasaría a 10, me daría 2 décimos, y el 1 sobre Q me daría igual a menos un décimo. Porque ahí le dio menos un quinto. Vamos a verlo. Vamos a decir que me Porque si equivoqué. te queda 2 sobre 10, lo simplificas a 1 sobre 5. No, pero te quedaría menos 1 sobre 10. Porque claro, hace a mí un la décimo. calculadora, haciendo 1 sobre 10 menos 1 sobre 5, me da menos 1 sobre 10. Claro, que eso es lo que dije yo. O sea, por denominador común. Bueno, Sí, vamos a ver sí. qué pasa. Saco factor común 10. Puede ser que me haya equivocado. A ver, por ahí estoy. 10 dividido 10 es 1 menos. Ah, tienes razón. Acá tengo 10 dividido 5 es 2. Y esto me da menos un décimo. Ahí está. Está bien. Entonces, acá hay un error. Gracias. ¿Y en MP no sería 5? Ahora vamos a ver. Acá cambiaría todo. Sería Claro, 10 profe, sobre pero 10. cambiaría todo, ¿no? Acá está menos. Acá va a valer 10. 10 sobre 10 acá vale 1. M vale 1. No, profe, ahí P no vale 5. ¿Eh? P no vale 5. Sí. Entonces quedaría menos. Entonces quedaría 5 abajo. Y acá me va a quedar. Y M es 2. Ah, gracias. Dos por 1 centímetro. Sería 2 centímetros. Bueno, muchas gracias. La verdad que hoy estoy haciendo un esfuerzo bastante grande para el continuo, porque no hemos perdido muchas clases. Entonces no se puede. Bueno, vamos a hacer una línea directamente, en vez de hacer, ¿se acuerdan? Hacer una línea en lugar de estar haciendo la lente. Vamos a hacer una línea acá. Esta va a ser la lente. Paso acá. De vuelta. Esta va a ser la lente. Y vamos a hacer
Y este va a ser el eje principal. Eje principal. Bueno, habíamos dicho que teníamos el foco era igual a 10. Estoy buscando el problema acá, que nos entramos. El foco, 10 centímetros. Y habíamos dicho que P estaba a 5 centímetros. Entonces le vamos a poner acá. P igual a 5. El foco igual a 10 centímetros. Bueno, vamos a poner acá una imagen que sea esta es la imagen de 1 centímetro, perdón, del objeto, y vamos con el foco, vamos a poner otro foco, va a estar, el otro foco va a estar por acá. Bueno, entonces vamos con los rayos notables. Bueno, todo rayo que viaja paralelo al eje principal se refracta y se dirige hacia el otro foco. Bueno, entonces, vamos a hacer un poquito de trampa y vamos a ir haciéndolo. Yo ya sé que está acá. A la imagen se me va a formar acá. Esta va a ser la imagen. Entonces, yo lo estoy haciendo así porque ya lo hemos visto, ¿sí? Bueno, ¿qué otro dato teníamos? Todo rayo que viene, este es el, entonces el centro de curvatura estaría por acá. El centro de curvatura estaría acá. Bueno, todo rayo que viene desde el foco, todo rayo que vendría, que pasa por acá, se me va a refractar y va a viajar paralelo al eje principal. Bueno, si yo hago la proyección de este, y ahí voy a tener formada la imagen. Bueno, y la otra, el otro, bueno, me va a costar un poquito, es el que pasa por el centro, que no se me va a desviar. Está fallando esto. Vamos a poner un verde. Este rayo que está viajando acá sigue largo. Entonces hago la proyección y ahí se me va a formar la imagen. Entonces fíjense que la altura h' acá es el doble. Fíjense que h' sería 2 centímetros. Y h, 1 centímetro. Quiere decir que es el doble. Fíjense que la imagen, si fuera positiva, se me tendría que formar de este lado. Como es negativa, se me va a formar del mismo lado de donde se encuentra el objeto. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Qué me están preguntando acá? Bueno, gracias, recién que me dijeron ahí que corrigieron eso. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a ver un poquito el simulador. Simulador.
Bueno, fíjense, acá dice negativa, negative lens. Esta es una lente negativa, ¿sí? Sería la lente divergente, ¿sí? Que vimos el otro día. Vamos a verla otra vez si podemos ver. Una lente convergente. Esto es una lente positiva. ¿Lo vimos esto la semana pasada? ¿Se los mostré? Sí, Sí, sí. semana pasada no, la anterior creo que fue la primera vez que empezamos a ver lentes. ¿O lo vimos con espejo esto? Bueno, fíjense este. Vamos a repasar de vuelta. Vamos a hacer, le vamos a poner acá, en vez de 3 centímetros en vez de 1, ¿sí? Y me voy a ir acercando. Fíjense que cuando yo me hace, la imagen es negativa, se ve al revés, como lo que vimos recién en el pizarro, realmente estuvo bueno eso el pizarro. Entonces me voy acercando, y en el centro, cuando llegue al centro, voy a tener invertida y la voy a tener con la misma altura. Me voy acercando, ¿sí? Fíjense que la imagen se hace más grande, y cuando llego al foco, no se me van a cortar nunca los rayos notables, ni la proyección de los rayos notables. Fíjense acá estos dos. La proyección no se corta y los rayos notables, por lo tanto no se me va a formar la imagen. Me voy acercando, ¿sí? Y fíjense, recién lo que hicimos nosotros fue poner una imagen que estuviera, puse el objeto a la mitad de, a ver si entra justo esto, qué difícil que está. Bueno, ahí estaríamos. Fíjense que yo puse el objeto entre el foco y la lente, justo a la mitad, ¿sí? ¿Y dónde se me formó la imagen? En el foco. Y fíjense que la altura es el doble, ¿sí? Entonces yo pongo, a ver, tenía la altura esta de 3 centímetros, y fíjense que voy a tener esta imagen de 6 centímetros, ¿sí? ¿Dónde se ubica? En la mitad, ¿sí? Pongo acá la mitad y me va a formar la imagen derecha. Eso es lo que vimos recién. Bueno, el próximo ejercicio que vamos a ver va a ser una lente divergente. O acá la llama negativa. Nosotros lo que estudiamos es, bueno, fíjense acá todos los rayos, ¿sí? Este rayo viaja paralelo al eje principal, se desvía, y es como si viniera desde acá del foco. Este rayo que se dirige hacia el foco, se desvía y viaja paralelo al eje principal. Y este verde que pasa por acá por el centro no se me va a desviar. ¿Dónde se me forma la imagen? Donde se cruzan acá estos rayos notables. Fíjense que yo me voy a ir acercando, ¿sí? Me voy a ir acercando, y siempre la imagen va a ser derecha. Siempre va a ser derecha. Y siempre más chica. Entonces, fíjense que, ¿qué característica tiene esta? La imagen va a ser derecha, va a ser virtual, y siempre va a ser disminuida. Bueno, acá tienen otras nomenclaturas, ¿sí? Así que, fíjense, lo llama A', ¿sí? En vez de Q, en vez de P la llama A, y en vez de Q la llama A'. Y en vez de aumento lateral la llama Z. Pero, básicamente es lo mismo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver el problema de recién. Vamos. Bueno, el problema que seguía, vamos a hacer una parte nomás, porque si no, se nos va a ir todo el tiempo. Vamos a poner lente divergente.
¿Lo pueden ver ustedes en el PowerPoint de ustedes? Si no, lo muestro de vuelta para no perder tiempo. Bueno, el problema dice... una lente divergente, entonces vamos a poner el problema número 2. Vamos con los datos. Vamos a hacer una parte, el punto A, lo demás y son parecidos. Ustedes van a ver que siempre va a ser más chica, así que no vamos a ir con tantas vueltas. Entonces, lente divergente. Tiene una distancia focal de 10 centímetros. Entonces le podríamos poner menos 10 centímetros. Se coloca un objeto cuya altura h es igual a 1 centímetro. Y vamos a poner P igual a 30 centímetros. Después está P, para hacer P igual a 10 y P igual a 5, así que si ustedes lo pueden hacer ustedes por su cuenta, estaría bastante mejor, así ustedes lo van practicando, ¿sí? Vamos con 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre 1 sobre F. 1 sobre Q va a ser igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Esto va a ser igual a 1 sobre menos 10 centímetros menos 1 sobre 30 centímetros. Entonces quiere decir que 1 sobre Q va a ser negativo, fíjense. Entonces, va a ser 1 sobre 1 sobre 10 menos 30 me da 7,5 negativo. ¿Está bien así? A mí, profe, me dio menos 2 sobre 15. Bueno, ahí está. Entonces vamos a poner acá 1 sobre Q va a ser igual a menos 2 sobre 15. Por lo tanto, fíjense que Q va a ser igual, 15 dividido 2 es 7,5, menos 7,5. ¿Está bien ahí? Perfecto. Bueno, entonces ahora seguimos con las otras dos cosas que me quedan. Me queda M, que se llama aumento lateral. M sería menos Q sobre P. Menos 7,5 centímetros sobre P, que vale 30 centímetros. Bueno, simplificamos, menos por menos, centímetro con centímetro, y fíjense que M es adimensional. 7,5 dividido 30 me da 0,25.
Ahora H' va a ser igual a M por H. Entonces va a ser igual a 0,25 por 1 centímetro. Va a ser igual a H' 0,25 centímetros. Es lógico, ¿sí?, que sea más chica. ¿Sí? Siempre va a ser más chica, ¿sí?, esta lente. Bueno, ahora vamos a verificar. Vamos a hacer igual, vamos a hacer una línea, como hicimos recién. Es más fácil, si no tenemos que graficar como figuraba ahí en el libro. Esta. Bueno. Bueno, entonces habíamos dicho que tenía foco, 10 centímetros. Habíamos puesto la imagen a 30. Uy, me quedé corta. Profe, que el foco sea negativo no cambia en nada. ¿Cómo? ¿O sí? Que el foco sea negativo cambia en algo. Y me va a dar el resultado distinto. ¿Sí? Entonces, Claro, pero al habíamos momento de dicho que graficar. las lentes, este tipo de lentes, fíjense cuando vimos el simulador, se llama lente negativa. ¿Por qué? Porque el foco es negativo. Entonces, el ser negativo me va a dar el resultado distinto. ¿Sí? Bueno, vamos a poner la imagen. Se encuentra acá. Vamos a ponerla más grande. Bueno, y entonces, esta es la distancia focal. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué diferencia tenía la lente convergente con la divergente? Que el foco, la forma era la misma, pero tenía que poner el foco negativo. ¿Sí? Esa era la única diferencia que había. Todo lo demás es igual para la lente y los espejos. ¿Sí? Entonces, todo rayo que viaja paralelo al eje principal, en esta lente, se me refracta y es como que viniera desde acá, desde el foco. Entonces ahí se me va a refractar. Bueno, si yo tengo el rayo que viene, que pasa por el centro, va a seguir de largo. Ya con estos dos ya podría, ¿sí?, yo ya podría dibujar, lo tendría por acá. Ahí estaría forma. Bueno, y el otro que venía desde el centro, ¿qué otro color podría poner? Este que venía, pasa, este que se dirige acá. A ver, esperen un poquito que ya no me acuerdo. A ver cómo es este. Este viene por acá. Este que viene para acá. Vamos a volver a revisar un poquito que
¿Cuáles eran los rayos notables? Este, el que venía, el que se dirigía al otro foco. Ahí está, el que se dirigía al otro foco se me refracta y viaja paralelo. Bueno, entonces este viene de acá, con este, se dirige hacia el foco. Y va a viajar paralelo. ¿Estamos? Y ahí se me formaría la imagen. Voy a tener la imagen acá. Voy a poner H igual a 1 centímetro. Este es el objeto. Y aquí voy a tener la imagen H' igual a 0,25. Profe, cuando termine el ejercicio, ¿puedes subir un poquito, por favor? Ahí va, gracias. Bueno. Seguimos con... ¿Se entendió todo esto? ¿Sí? Y la otra tendrían que hacerlo ustedes. ¿Sí? Si ustedes lo hacen en hoja cuadriculada, esto les sale perfecto. Bueno, vamos con... A ver, ¿dónde estamos? Entonces ya hemos visto las lentes, convergentes, divergentes. Bueno, ¿vimos esto? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se construye geométricamente? Creo que no, profe. Bueno, entonces, ¿de dónde salen las fórmulas de esta? Este es el aumento lateral. Nosotros arrancamos al revés, primero estudiamos la fórmula y ahora vemos de dónde. Este es aumento lateral. Bueno, yo tengo la lente esta, vamos a trazar dos rayos notables, uno el que pasa por el centro óptico, ¿sí? Y no se me desvía, y el otro que va a venir paralelo al eje principal y se va a dirigir hacia el foco. Entonces, donde se cortan los rayos notables, se me forma la imagen. Entonces, yo sé que P siempre es positiva, la imagen real, ¿sí? Q es positivo, la imagen virtual, Q es negativo. La lente convergente, el foco es positivo, y la lente divergente, el foco es negativo. Entonces ya con eso es lo que tengo que tener siempre bien en claro. Lo demás, fíjense esta fórmula, ¿sí? Esta es la ecuación de las lentes, ¿sí? Que es la misma de los espejos. Bueno, vamos a hacer la construcción de dónde sale esto. Bueno, entonces vamos a tener acá, vamos a formar un ángulo, acá tengo alfa, acá tengo un triángulo, y acá voy a tener otro triángulo, ¿sí? Fíjense que H, vamos a ver, tangente de alfa, acuérdense ustedes, esta regla mnemotécnica, so, acá, toda. ¿Sí? El seno es el igual al cateto opuesto, este es el opuesto, sobre la hipotenusa. El coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente va a ser igual al opuesto sobre el adyacente. Fíjense, este es el opuesto y este que está adyacente al ángulo. Entonces la tangente de este ángulo alfa va a ser igual a lo opuesto, ¿sí? Tangente igual a lo opuesto, que es h, sobre la hipotenusa que es p. ¿Sí? Fíjense la distancia esta es p. Entonces la tangente de alfa es h sobre p. Fíjense que los ángulos estos son los mismos, por lo tanto,
la tangente de alfa, para este caso, va a ser igual a menos h', fíjense que está invertida la imagen, menos h', sobre q, es la distancia esta que está acá. Como tangente de alfa y tangente de alfa, como estos ángulos son iguales, fíjense que van a ser iguales, por lo tanto, h sobre p va a ser igual a menos h' sobre q. Entonces podemos escribir acá, h sobre p va a ser igual a menos h' sobre q. Entonces, esta h que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, y este, vamos a pasar como menos q, va a pasar del otro lado multiplicando. Y me queda que el aumento lateral, ¿qué sería? h' sobre h, o sea, ¿cuánto aumentó? ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a menos q sobre p. Ahora bien, vamos a tomar este ángulo. Vamos a tomar como este ángulo θ y este ángulo θ. Entonces la tangente de θ va a ser igual a la distancia PQ sobre F. ¿Qué es PQ sobre F? Es H. ¿Sí? Esto va a ser H. La altura H que está acá es la misma que esta PQ que está acá. Entonces, la tangente de θ también, fíjense que es la misma, este ángulo es igual que este. Por lo tanto, va a ser igual a menos H' sobre la distancia esta que hay hasta acá. Esta distancia. Esta es Q, fíjense, tengo esta Q y le resto esta menos F, va a ser la distancia. Q menos F. Entonces, como estas dos tangentes son iguales, y me va a quedar, fíjense, H sobre F, ¿sí? La altura H sobre F va a ser igual a menos H' sobre Q menos F. Bueno, paso este H que está multiplicando, pasa dividiendo, y todo esto que está dividiendo pasa multiplicando. H' sobre H y va a ser igual a menos Q menos F sobre F. Bueno, entonces, acá cómo me queda. Fíjense que esto que está acá, menos Q sobre P, ¿sí? Que es H, acá podemos escribir acá, esto va a ser igual a menos Q sobre P. Entonces puedo reemplazar esto por menos Q sobre P. Como tengo este negativo y este negativo, se me simplifica. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Yo podría... me va a quedar, fíjense que voy a poner voy a poner Q sobre P, va a ser igual a Q sobre F, menos F sobre F, va a ser 1, voy a poner menos 1. Entonces, este Q que está acá lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Y me va a quedar 1 sobre P, va a ser igual a Q sobre F, me va a quedar 1 sobre F, y acá menos 1 sobre Q. Paso todo esto del otro lado y me va a quedar 1 sobre P más 1 sobre Q va a ser igual a 1 sobre F. Y esa es la de donde puedo construir esa fórmula, ¿sí? Una construcción geométrica, o sea, una deducción geométrica de la lente delgada. Entonces, una de las formas, uno de los temas que pueden entrar en el teórico podría ser esta, ¿sí? Construcción geométrica para desarrollar la ecuación de la lente delgada. Esta o de los espejos. ¿Sí? Bueno. Sistema de lentes. Sistema de lentes. ¿Qué sería un sistema de lentes? Un ejemplo dice, vamos a leer la diapositiva, dice un ejemplo de sistema de lente, un telescopio, un microscopio, larga vista. ¿Sí? Voy a tener varias lentes, ¿sí? Lente o espejo también puedo tener. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? La imagen, vamos a ver acá, la imagen de la primera lente, fíjense, yo acá voy a tener una lente
lente 1 y lente 2. Acá voy a poner el objeto. Fíjense que se me va a formar la imagen 1 correspondiente a la lente 1. Ahora, ¿qué voy a ver a través de la lente 2? Voy a ver, este va a ser el objeto, ¿sí? Y se me va a formar la imagen, esta I2 que está acá. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? La imagen 1, producida por la lente 1, la consideramos como el objeto 2 para la segunda lente. Y el aumento total de un sistema de lentes es igual al producto de los aumentos de cada una de las lentes. Bueno, ¿qué hora es? A ver. Vamos a hacer un recreo de 10 minutos, ¿sí? Y desarrollamos este sistema de lentes. Un recreo de 1 hora. Y estaría hoy después de un fin de semana largo, estaría un pequeño recreo. Bueno, 10 minutitos.
Sí. Claro, de mala onda que era. Me estaba diciendo vos. Claro, estás pensando que es de mala onda.
Sí, pero claro, yo me olvidé. Mira, eso es igual. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos con lo que habíamos visto recién y vamos a resolver esto de que lo que habíamos visto. ¿Sí? Vamos a resolver este problema. A esto que está acá lo vamos a ir viendo un poquito. Fíjense la primera lente, vamos a poner la primera lente tiene, vamos a poner foco, foco 1, fíjense que tiene, ¿qué distancia? 10 centímetros. 10 centímetros, ¿sí? Fíjense, acá tengo un foco y acá tengo el otro. ¿Sí? Son los dos focos que tengo. Y este otro que está acá, la lente 2, va a tener una distancia focal de 20 centímetros. Fíjense que esta distancia, este punto rojo que está acá y este punto rojo que está acá. Esos son los únicos dos datos que me faltaban. Porque en realidad esto era una muestra y bueno, de que estábamos la vamos a hacer. Bueno, entonces, vamos a ver qué me decía el problema. Vamos a... el anterior nos faltó por ver que era virtual y era disminuida, pero bueno, nos faltó eso. Tenemos 1 sobre Q va a ser igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Entonces, ¿qué vamos a poner? Q1, lo vamos a llamar Q1, F1 y este P sub 1. ¿Qué sería P sub 1? Sería este que está acá. Le podríamos poner P sub 1 este. La distancia esta sería Q sub 1, 15 centímetros, que vamos a ver ahora, que da. Y el foco 1, le podemos poner acá, F1, foco 1. Entonces, vamos a ver, 1 sobre Q sub 1 va a ser igual a 1 sobre 10 centímetros menos 1 sobre 30 centímetros. Por lo tanto, Q sub 1 va a ser igual, ahora lo vamos a hacer directo. Entonces vamos a poner 1 sobre 10 menos 1 sobre 30. Me da que Q1 va a ser igual a 15 centímetros. Q sub 1, 15 centímetros. ¿Qué es esta distancia que está acá? Fíjense que esta sería Q sub 1. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la distancia P ahora de esta? Fíjense que esta distancia 15 y la distancia esta 20, que es la distancia que están los dos lentes, esa diferencia, esta acá va a ser
P sub 2. Entonces, P sub 2, vamos a poner acá, P sub 2 va a ser igual a 20 centímetros menos Q sub 1. Esto va a ser igual a 5 centímetros. Entonces, ahora, fíjense que la imagen esta va a ser el objeto de la 2. El objeto 2. Entonces, vamos con 1 sobre Q sub 2 va a ser igual a 1 sobre F2. Fíjense que F2 es este que está acá ahora. F2 es esta distancia. Fíjense que es la misma que esta que está acá. F2. 20 centímetros. Menos 1 sobre P sub 2. Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre el foco 2 va a ser 20 centímetros. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Menos 1 sobre 5 centímetros. Por lo tanto, vamos a poner que Q sub 2 lo vamos a hacer todo el cálculo. Sí, van a ir controlando, ¿sí? Porque yo recién 1 sobre 20 menos 1 sobre 5. Y fíjense que me da, me da menos 6,66 periódico, vamos a poner 67 centímetros. Entonces, fíjense que acá voy a tener esta distancia, va a ser igual a Q sub 2. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el aumento lateral? Vamos con el aumento lateral M1. M1 va a ser igual a menos Q sub 1 sobre P sub 1. Esto va a ser igual a menos Q sub 1, vale 15 centímetros, sobre P sub 1, que valía 30 centímetros. Esto me va a dar menos 0,5. M2 va a ser menos Q sub 2 sobre P sub 2. Esto va a ser igual a Q sub 2 vale menos 6,67 centímetros dividido P sub 2 que vale 5 centímetros. ¿Está bien? Esto me va a dar, fíjense, este con este se me va, este con este, y me va a dar 6,67 dividido 5, 1,33. 1,33 positivo. 1,33 positivo. Bueno, entonces, el aumento total, M total, va a ser igual a M1 multiplicado por M2. Esto va a ser esto por 5 y me da menos 0,66, vamos a poner 0,67. Este sería, ahí me contesto, ya me fijo, ya les contesto lo que me están. 0,67. Bueno, acá no tengo ninguna altura, así que no hay problema. Supongamos que acá tuviera 2 centímetros de altura, ¿sí? Si yo tengo 2 centímetros, fíjense que acá voy a tener menos 1 centímetro. Menos 1 centímetro y, a ver, supongamos que este sea 1 centímetro. Vamos a poner H 1 centímetro. Acá voy a tener H', bueno, acá va a tener 0,5 centímetros y este sería
0,67 centímetros. Entonces, fíjense que el aumento lateral es menos 0,67. Eso quiere decir que la imagen final, que yo la voy a estar viendo desde acá, ¿sí? Desde acá la veo yo. Yo voy a estar viendo, la voy a ver a la imagen de esta forma. Para abajo y con, acá si tengo 1 centímetro, acá la voy a ver como 67 centímetros de tamaño. Y ahí invertida. Entonces ahí tengo un sistema de lentes. Microscopio, telescopio, cámara de foto. ¿Sí? Ustedes lo que hacen es acercar o alejar dos lentes. ¿Sí? Entonces tengo sistema de lentes. Y por ahí voy a tener sistemas que voy a tener espejos y voy a tener y lentes. ¿Se entendió este? Están diciendo acá. Uno de los chicos, profe, por el chat le pregunta cómo calculo Q2. Bueno. Acá me están preguntando, P sub 2 no es 6,67. A ver. P sub 2. No, P sub 2 es esta distancia que hay. Acá se me formó la imagen. Fíjense que yo acá tengo 15. Y como yo tengo la distancia entre las lentes de 20, y bueno, voy a tener 20 menos 15, voy a tener, esta va a ser P sub 2. Acá sería, acá P sub 2 sería, no, lo podemos escribir arriba esto. Vamos a escribir arriba de eso por las dudas. P sub 2. Y esta sería Q sub 2. Esta sería Q sub 2. Esa distancia que hay de acá hasta acá. ¿Sí? Bueno, ¿y qué otra cosa me han dicho en el chat? A ver. ¿Cómo calculo Q sub 2? ¿Cómo calculé Q sub 2? A ver si está ahí. Y bueno, Q sub 2 tengo que poner 1 sobre Q sub 2 va a ser igual a 1 sobre el foco 2. ¿Cuál es el foco 2? Fíjense, yo tengo los focos estos que están en rojo acá. Este sería el foco 2, este el foco 2, y este en negro sería el foco 1 y el foco 1. Entonces, sería 1 sobre el foco 2 menos 1 sobre P sub 2. El foco 2 es de 20 centímetros, fíjense que tengo la distancia que hay de acá hasta acá son 20 centímetros y de acá hasta acá son 20 centímetros. Y el P sub 2 son los 5 centímetros que dimos recién. Después el aumento lateral es M1 por M2. Entonces tengo que acordarme que es M1 por M2. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver esta parte de reflexión interna total, ¿sí? Y vamos a estar viendo todo lo que es prisma, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir al simulador que... ¿dónde había un simulador? Acá. Vamos con este simulador. Fíjense que vamos con ¿dónde había? Vamos a ver con el simulador, que por ahí está bastante bueno para entender. Una vez que lo entendimos. Acá hay otro, fíjense,
simuladores muy buenos de péndulo, de tiro oblicuo, que lo vamos a ver dentro de poco. La verdad que están muy buenos estos dos. Así que PET colorado y el otro CZ, no sé, física, ponele. Bueno, fíjense acá, yo tengo un láser o un rayo, ¿sí?, que voy a emitir un rayo. Fíjense acá yo tengo agua y acá tengo aire, en este caso. Fíjense, tengo aire acá arriba y acá abajo tengo agua. Habíamos visto la ley de Snell, ¿se acuerdan? Que todo rayo, a ver, ahí está puesta la ley de Snell. Todo rayo, ¿sí?, voy a tener un rayo incidente y acá voy a tener una parte que va a estar reflejada. Fíjense, con respecto a la normal, voy a tener el mismo ángulo. En cambio, este rayo, cuando penetra en una sustancia que tiene un índice de refracción mayor, fíjense que este rayo se va a desviar hacia la normal, se me va a acercar hacia la normal. ¿Sí? Fíjense cómo se acerca. ¿Qué pasa? Si yo tengo un índice de refracción más chico, se me va a desviar menos, fíjense. Y si tengo un índice de refracción más grande, fíjense cómo se me va acercando a la norma. Ahí se puede hacer experimentos, ¿sí? Yo tranquilamente puedo tener un láser acá y hacer esto con un vaso, por ejemplo, con un vaso con agua, lo podría hacer. Bueno, se me desvía acá. ¿Qué es lo que pasa si... A ver, vamos a poner un prisma acá. Fíjense, voy a hacer el rayo. Fíjense, este rayo incide y acá vamos a dibujar las normales. Fíjense, acá tengo la recta normal. Cuando entra acá, se me aleja, se me acerca a la normal. Pero cuando sale, se me aleja de la normal. ¿Sí? ¿La pueden ver acá? Viene, fíjense, ahí está. Viene, se me desvía. ¿Sí? Acá cuando entra, tiene un índice de refracción mayor, por lo tanto se acerca a la normal. Y cuando sale, que acá tengo aire, se me aleja de la normal. Acá obviamente tengo distintos ángulos, ¿sí? Yo te lo puedo correr acá. Bueno, fíjense qué es lo que pasa. Ahí está. Fíjense qué es lo que pasa cuando yo le voy cambiando el ángulo. Fíjense cómo este rayo se me va acercando acá a la normal. Fíjense, lo podré correr de acá. A ver. Lo voy corriendo, hasta que llega a un punto que este rayo es paralelo a esta cara, fíjense, y se me produce lo que se conoce como reflexión interna total. Se va a comportar como si esto tuviera un espejo. ¿Sí? Entonces, yo puedo ver acá, fíjense que, en este caso, fíjense, hay un problema parecido a esto en la guía de trabajos prácticos. Yo tengo acá este rayo que incide a 90 grados a 0 grados con respecto a la normal y acá se me refracta, se me refleja, tengo una reflexión interna total. ¿Sí? Fíjense que si sigo con esto, ahí se produce, fíjense, acá se produce una refracción y si no se produce una reflexión interna total. Bueno, vamos a ver de qué se trata la reflexión interna total. ¿Qué pasa? Vamos con el anterior. Que todo vuelta. Profe, Sí. ¿de qué depende cómo se inclina el rayo adentro del prisma? No, yo lo voy inclinando con el... Ya lo vamos a ver. Yo lo voy inclinando con esto, ¿sí? Al rayo este lo voy inclinando. Y depende del ángulo que... a ver, ya lo vemos. Dame un segundo, ya lo vamos a ver. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar lo de arriba va a ser vidrio, por ejemplo, le pongo un vidrio, y el de abajo le vamos a poner aire.
ver si se puede poner. Ahí está. Yo tengo aire acá y acá tengo un vidrio. Fíjense que yo acá me voy alejando de la normal, me voy alejando. Cuando llega muy cerca, fíjense acá, ¿sí? Se me refracta, pero cuando llega el ángulo este, sea 90 grados, con respecto a la normal, fíjense que se me va a producir lo que se llama reflexión interna total. Bueno, vamos a dejar esto por un momento y vamos a la parte teórica. Ahora vamos a explicar eso de dónde sale. Bueno, habíamos visto la ley de Snell, ¿se acuerdan que N1, que sería el índice de refracción N1 por el seno de θ 1, va a ser igual a N2 por el seno de θ 2. Esa sería la ley de Snell. Bueno, lo que estamos por ver ahora es la reflexión interna total y se produce siempre y cuando el índice de refracción incidente sea mayor que el índice de refracción del refractado, ¿sí? O N2. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una pecera, fíjense, tengo una pecera y tengo 4 fuentes de luz. Acá tengo una fuente de luz que es paralela a la normal. Yo después la voy inclinando, fíjense acá. Cuando sale, como acá tengo aire y acá tengo agua, se me va a alejar de la normal. Yo acá tengo otra que se me va a alejar más de la normal. Y acá tengo una que se produce una reflexión interna total. ¿Sí? Supongamos que yo acá tengo una fuente, una linterna, fíjense que tengo acá este rayo que viene y se me aleja de la normal. Acuérdense que cuando yo vengo del aire y paso al vidrio, se me va a acercar a la normal, cuando es al revés, se me va a alejar de la normal. Bueno, yo tengo acá, este es el ángulo crítico, fíjense que el ángulo crítico, el rayo refractado, debería ser acá, estar a 90 grados. Fíjense que θ 2 o θ refractado debería ser 90 grados, sería perpendicular a la normal. Entonces, cuando se produce el ángulo crítico se me refleja como si fuera un espejo. Y a partir de ahí, para un ángulo igual o mayor al ángulo crítico, se me va a reflejar, ¿sí? Una reflexión interna total. Entonces, vamos acá. N1 por el seno de θ crítico, ¿sí? Va a ser igual a N2 por el seno de 90 grados. Fíjense que yo acá tenía 90 grados de esto, ¿sí? Seno de 90 grados, ¿a qué es igual? Seno de 90 grados es igual a 1. 1. A 1. Todo esto es seno de 90 grados. Por lo tanto, si esto es 1, quiere decir que N1 por el seno del ángulo crítico, el ángulo crítico sería este ángulo con el que me va a dar como resultado el θ 2 de 90 grados. Entonces, esto va a ser igual a N2. Por lo tanto, seno del ángulo crítico va a ser igual a N2 sobre N1. Siempre y cuando N1 sea mayor que N2. Acá tengo otro gráfico, ¿sí? En el cual me está diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué me dice acá? La reflexión interna total se presenta cuando la luz viaja de un medio con alto índice de refracción a uno de menor índice de refracción. ¿Sí? Entonces, acuérdense ustedes siempre acá de este dibujito de la linterna que está bajo el agua. ¿Sí? El ángulo crítico para el que se presenta la reflexión interna total. Entonces, a partir de ahí se me va a producir, para ese ángulo crítico o mayor, se me va a producir siempre la reflexión interna total. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que cuando sea 90 grados acá, 90 grados, se me va a producir el ángulo crítico. O directamente el seno de este ángulo va a ser igual a 1. Y acá vamos a ver, acá un problemita. Mandamos. Bueno.
vamos a ver este problemita muy simple y yo después les voy a pasar, o no sé si les dije yo, que vi unos videos, ¿sí? A pedido de que terminemos un ratito antes, ya que tenemos la posibilidad de ver esos videos, se los puedo pasar y vamos a terminar un ratito antes. Bueno, ¿qué dice acá? Esto es el ejercicio 12 de la guía de trabajo práctico. Así que dice, un haz luminoso mostrado en la figura incide sobre una superficie 2 con ángulo crítico. ¿Sí? Quiere decir que, fíjense, acá yo vengo con un rayo, acá se me refracta, fíjense que se me acerca a la normal, y acá voy a tener el ángulo crítico. ¿Sí? No es ni mayor ni menor, es el ángulo crítico. ¿Sí? A partir de ahí, si yo lo inclino más, voy a tener, también voy a tener reflexión interna total. Determinar el ángulo de incidencia θ1. El prisma está rodeado de aire. Entonces, fíjense, yo voy a tener acá este rayo, se me refracta y acá se me refleja totalmente. Pero este es el ángulo crítico. Dice que la reflexión interna total sucede cuando el segundo medio tiene un índice de refracción menor que el primero. Eso lo vimos recién. Y la reflexión interna total ocurrirá si el ángulo de incidencia es mayor o igual al ángulo crítico. Entonces, si este ángulo, si dice que el ángulo crítico, si yo tengo un ángulo mayor, ¿sí? También se me va a producir la reflexión interna total. Entonces vamos a ver ese problemita. Es el mismo que está acá está hecho a mano. ¿Sí? Entonces acá yo tengo el ángulo incidente, acá se me refracta y acá se me refleja. Como yo tengo que este es un ángulo que tiene todos los ángulos iguales, es un triángulo equilátero, tengo 60, 60 y 60 grados acá. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es graficar la recta normal. Entonces, este me dice que es el ángulo crítico. ¿Sí? Entonces, si esto es un triángulo, y acá tengo que este es 60, acá tengo, voy a tener 90, tengo 42, ¿qué quiere decir? Que si acá tengo una 90 grados menos 42, voy a obtener este ángulo θ que es de 48. Entonces, θ1 va a ser igual a 90 menos 42, entonces voy a tener 48 grados. Yo sé que la suma de los ángulos en el interior de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si lo podemos sacar de acá. Y, a ver, θ2, vamos a llamar θ2 a este, va a ser igual a 180 grados menos 60 y menos 48. Y acá obtengo los 72 grados acá. Ahora bien, fíjense que lo que voy a hacer acá, la normal, 90 menos 72, y voy a obtener el θ refractado, este que está acá. Entonces, 90 menos 72 es 18 grados. Entonces, ahora ya tengo todos los ángulos. ¿Qué tengo que calcular? Tengo que calcular este ángulo. ¿Sí? Bueno, yo sé que N1 por θ1, supongo que sea este, va a ser igual a N2 por θ2, pero no tengo cuánto vale este índice de refracción. ¿Sí? Entonces, debería calcular el índice de refracción. Yo sé que por acá afuera de este prisma tengo aire que es igual a 1. Entonces, yo sé que N1, vamos a ver este acá, ¿sí? Voy a tener, vamos a calcular, este va a ser el incidente ahora. Entonces, N1, ¿sí? Que tengo que calcular yo, va a ser igual por el seno de θ1. ¿Cuál va a ser θ1? Va a ser este de 42 grados. ¿Sí? Seno de θ1. Va a ser igual a N2 por el seno de θ2. Fíjense que este seno de θ2 va a ser igual a 1, y este N2 va a ser el aire. Por lo tanto, esto vale 1, y esto vale 1. Fíjense que le vamos a poner acá, este vale 1, y el seno de θ2 vale 1. Por lo tanto, N1 por el seno de θ1 va a ser igual a 1.
¿Qué quiero calcular yo? Tengo que calcular N1 que está acá. Entonces, podremos escribir acá N1, vamos a llamar N1, y acá le podemos llamar N2. Acá N2 y acá N2, que es aire. Esto es aire. Entonces, quiere decir que este N1 va a ser igual a 1 dividido seno de tita 1. Entonces, 1 dividido el seno de 42 grados me da 1,49. Así que quiere decir que N1, ¿sí?, va a ser igual a 1,49. Ahora bien, vamos de vuelta con esta fórmula. N1 sería 1, en este caso, vamos a llamar a este N1, coincidente, por el seno de tita incidente, que es la que quiero calcular yo, esto es lo que quiero calcular, va a ser igual a N2 por el seno de 18 grados, que está acá, este sería 18. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero calcular? Tita 1. Entonces, tita 1, vamos a ver, el seno de tita 1 va a ser igual a 1,49 por el seno de 18 grados. Bueno, me va a dar un número, y ese número hago la inversa y me va a dar tita 1. ¿Sí? Y ahí obtengo cuál es este valor que está acá. Después acá tengo otro problemita que voy a hacer incidir sobre un vidrio. Vamos a dejar. ¿Se entendió este de acá? Quiero avanzar así. Sí, sí. El problema que sigue es algo parecido. A ver. Algo parecido a esto. Fíjense, yo tengo acá un vidrio. Fíjense que viene el rayo incidente, se refracta y después vuelve a salir con el mismo ángulo. Fíjense que acá la trayectoria se me ha desviado de la trayectoria original. ¿Sí? Eso es lo que me está pidiendo el problema que sigue. Entonces, fíjense acá que me dice, me dice calcular el desplazamiento lateral de, o sea, tengo que calcular esta distancia, yo acá tengo un vidrio, viene el rayo incidente, se me refracta y después sigue, eso es lo que vimos recién, y me dice que tengo el ángulo tita 1 de 45 grados, N1 es aire, esto es vidrio, 1,5, y esta altura del vidrio, el ancho del vidrio es de 2 centímetros. Bueno, entonces, yo lo que tendría que hacer el cálculo para poder medir esta distancia que hay acá. Bueno, este problema, la respuesta es 66 centímetros. Hay un problemita que está en uno de los videos, que es parecido a este, así que, o es este, creo que es este, ya me voy a fijar, que es parecido al que está en la guía de trabajo práctico. Así, ustedes lo pueden ver. Ahí, lo vamos a dejar ver. Bueno, entonces para no hacerlo tan largo, y ya que tenemos los videos estos, lo pueden ver ustedes lo pueden ver, ¿sí? Así que ya les paso, si no lo tienen, ya se los paso por WhatsApp. ¿Alguna pregunta? Ya con esto ya estaríamos terminando óptica.
Y otra No, cosa, profe, creo que no quedan sí. preguntas. si les ha quedado por ahí, con ustedes arrancamos tarde, así que cualquier cosa ustedes, si tienen alguna duda, algo, la podemos repetir. ¿Estamos? Ok, profe. Bueno, entonces nos estaremos viendo el lunes que viene. ¿Sí? Ya dentro de un ratito ya les paso y les voy a pasar después lo que hicimos en clase. Bueno, gracias, profe. Que tengan Bueno. buen día. Nos vemos, Bueno, profe. discúlpenme que hoy, Profe. Recupérese. les pido disculpas que hoy estuve medio enfermo y bueno, no había forma de hacerlo más.